Esta es una presentación de MG Comunicación. Directora editorial de Pulso, la querida Adriana Ochoa. ¿Cómo estás, querida Nanis? Muy bien, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Qué orgullo tenerte aquí. Ya como una maravillosa costumbre los miércoles. Vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con otro habitual, también muy querido, reportero, editorialista, también compañero de este espacio desde que lo arrancamos hace ya más de 2 años, y un entrañable periodista con una visión periférica de lo que pasa en este país, Roberto Mendoza. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes, Jesús. Aquí a la orden. A ver, lo que está pasando esta semana en el país, en el ámbito de seguridad, es un antes y un después. Comentábamos que yo no recordaba, fuera de algunos hechos aislados que tenían otra connotación, la transgresión de los códigos del crimen organizado, llegar a una iglesia católica. Además, este país es mayoritariamente católico. La mayoría de los narcotraficantes profesan una suerte de culto ambivalente, ¿no? Por una parte arraigado en el catolicismo tradicional, y por otra a estos nuevos símbolos como la Santa Muerte, como el Santo Valverde, ¿no? Que se ha convertido en una pues figura muy particular dentro de ciertos espacios, especialmente en Sinaloa. Pero yo les pregunto a los dos en principio, ¿ya ahora sí el Estado mexicano tiró la toalla para combatir al crimen organizado? Yo creo que sí. La tiró desde el momento en que decidió que no se perseguía el crimen organizado, sí, que había que usar otras formas, tratar de mejorar el nivel de vida para que no se afiliaran a las filas del crimen organizado, y considerar que la protección de los delincuentes, porque son seres humanos, está antes que la protección a las víctimas. Roberto. Yo lo que quisiera decir es que no sé si ayer leyeron el comentario editorial de Carlos Loret, en donde él describe cómo llega el presidente a estas reuniones de seguridad, en donde pues llega prácticamente dormido y muy aburrido, muy cansado, y él dice: esto es una aburrida bitácora de sangre, no una deliberación sobre la estrategia o un diseño de ataques y contención, no un cuarto de guerra para definir políticas públicas. Y hoy en la mañana, que oía al presidente en la mañanera decir que todo esto es culpa de pues el gobierno de Felipe Calderón, y cuando no le alcanza pues dice que Salinas, y cuando no le alcanza dice que Porfirio Díaz, y así se podría llegar hasta el diablo, por ejemplo, pues no tenemos una estrategia para poder combatir el crimen. Como dice muy bien Adriana, pues la estrategia que tenemos es abrazos, no balazos, y desde ahí pues es donde por eso se puede transgredir cualquier cosa. A mí me llama la atención explícitamente el momento, porque López Obrador se ha convertido en realmente el mesías tropical de prácticamente la mayoría de los mexicanos, y aunque su gobierno no tiene los resultados que todo el mundo esperaba, en México estamos tan acostumbrados a que nos traten mal, que cuando te tratan poquito bien te conformas, ¿no? Y es un asunto verdaderamente grave, pero también creo que este mismo pueblo, un poco necesitado de resultados, se mantiene siempre en pie de lucha en contra de todo para poder subsistir, porque es un pueblo profundamente fervoroso. Y yo creo que en este momento en el que ya estamos viendo, en el ejemplo específico de lo que pasó en Chihuahua con este par de sacerdotes jesuitas que además habían hecho un apostolado de vida tremendo en una zona alejadísima, en un espacio verdaderamente alejado de la mano de Dios, o sea, muy, muy alejado de la mano de Dios y muy a la mano de los cárteles del crimen organizado, especialmente el cártel de Sinaloa. Yo me pregunto, ¿la gente estará consciente, toda la feligresía López Obradorista estará consciente que, a pesar de que el señor narre una y otra vez la misma línea progresiva de acciones e ideas, ya perdió credibilidad en lo más esencial, que es cuidar la vida de la gente? ¿Creen que realmente vaya a suceder que este sea el parteaguas de un descrédito masivo a la política pública de seguridad del presidente? Probablemente sí. Los jesuitas tienen muchas redes en el mundo. No te metes
el crimen organizado con la religión, no solo porque sea la religión, puedes profesar otras cosas o tener otras ideas o tener como muchos mexicanos, ser un católico cultural, nada más porque fuiste criado en esa fe, pero quizá no profeses la fe, sino porque no tienes a qué meterte con religiosos, no es el tema, nunca a qué, o sea, ellos no tienen nada que ver con esto. Creo que el impacto que va a tener todavía no lo sabemos, pero va a ser grande. De eso a que tenga un descrédito con sus seguidores, no creo que les importe mucho, porque dependiendo de qué seguidores, si son los seguidores que tienen empleos en Morena, en los nuevos gobiernos, pues no lo van a hacer, es por conveniencia. Yo creo que ni siquiera es absolutamente espontáneo. En cuanto a los seguidores populares, pues sí va a quedar la duda. Es difícil dimensionar hasta dónde puede llegar el impacto de algo como esto. Roberto, ¿crees que la gente sí diga, caramba, ¿no? Nos están matando también a nuestros curas? Hay una historia recurrente en los últimos años en este país en los que los propios territorios criminales, los territorios dominados absolutamente, como es el Triángulo Dorado, por ejemplo, pues en buena medida aman a los líderes específicamente del cártel de Sinaloa, porque crean infraestructura, incluyendo templos, ¿eh? O sea, ellos son mucho más eficientes para darle condiciones dignas de vida a la gente, incluyendo trabajo, en muchos casos, que el gobierno municipal, estatal o federal en turno. Hay otros casos evidentemente muchísimo más graves y cruentos, en donde prácticamente esclavizan a la gente para poder en sus campos estar básicamente cultivando la amapola, ¿no? Que ustedes sabemos que con la goma de la amapola se hace todo el proceso para la creación de la heroína, que es una de las drogas que sigue teniendo una demanda súper vasta en los Estados Unidos. ¿Qué estará pasando en la conciencia de la gente de México en este momento tan complicado, Roberto? Mira, yo veo dos cosas. Primero, ya había habido un rompimiento de este gobierno con la iglesia. Primero, en estos diálogos que al principio del gobierno se intentó hacer para, digamos, hacer una liga con las víctimas y una reconciliación que salió muy mal, y que incluso se dijo, bueno, va a venir el Papa a darle la bendición a este gobierno y a justificar o ayudar a estos diálogos, y luego la carta esta que el presidente manda para que el Vaticano se disculpe por su participación en la conquista de México, ¿no? Entonces ya había habido un rompimiento, y lo que yo creo, coincido contigo, es que pues el crimen organizado tenía como un pacto, o a lo mejor ayudaba a la iglesia en muchos sentidos, sobre todo pues dando dinero para la infraestructura, pero también para dar de comer, para digamos, cosas muy urgentes de la población, y así, digamos, lavarse un poco la cara. Entonces yo creo que hubo una gran presión entre los propios narcotraficantes con estas personas que, digamos, se saltaron este pacto de no agresión con la iglesia, y por eso encuentran tan rápido los cuerpos. Yo veo hoy el video que presentó la gobernadora Maru Campos, y dice pues prácticamente de manera festiva que lo hicieron muy bien al lograr conseguir localizar los cuerpos. ¿Por qué no dice vamos a hacer una investigación? ¿Por qué no dice ya casi tenemos a estos asesinos? ¿Por qué no dice estamos trabajando fuertemente para detenerlos? Sino solamente pues el triunfo de esto es encontrar a los cuerpos. Ahí me parece que el gobierno, igual que lo acabo de decir, no tiene una estrategia. No, bueno, pues están perdidos, o sea, definitivamente están perdidos, pero también es cierto que para cómo está hecha la estructura de poder y de jurisdicciones en este país, pues el gobierno federal desde siempre ha tenido justamente que atacar en su terreno los crímenes que competen justamente a estas células organizadas de delincuencia. Y entonces, pues no hay pretexto, porque siempre es fácil lavarse las manos. Los gobernadores dicen, no, a ver, eso es tema federal, ¿no? Los municipales, que a veces no tienen ni llantas para sus 3 patrullas, ¿no? La verdad.
y que tienen atascados sus 4 fusiles, y que además a veces terminan siendo reclutados de una manera abierta por el crimen organizado, como vigías, como escoltas, o sea, el tema está verdaderamente endémico en este país, y la falta de responsabilidad de la federación es absoluta. Y cuando dejas de atender algo durante 3 años, se te va a ir de las manos. Hoy ya el gobierno de López Obrador es más violento que el de Calderón, y solamente lleva 3 años y medio, ¿no? Entonces tenemos cifras contundentes. Ya no pueden quitarse la responsabilidad, ni tampoco pueden polarizar de que si este gobierno no es de los míos, no funciona. Está pasando en todas partes, y está pasando en todas partes porque en ninguna tienen una estrategia que pueda aterrizar. A mí me sigue preocupando, lo he dicho en los últimos espacios de MG Comunicación, que la jugada política del gobernador Gallardo, que fue plegarse a la Guardia Civil, ser inclusive el Estado modelo para poder aterrizar la homologación de este sistema, pues sea una jugada brillante para poder hacer cercanía con el gobierno federal. Pero a la hora de la hora estás plegándote a una estrategia y a un sistema que no ha dado resultados. Y entonces, además de eso, viene la potosina Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, a prometer no sé cuántas cosas con la sangre de atole que tiene, y yo les puedo confirmar que no han llegado. O sea, yo estoy en contacto con las autoridades de seguridad y no han llegado los 400 elementos que prometieron, que tendrían que ser un cerco extra para el tema de la seguridad aquí en San Luis. Pero como el pretexto es, tenemos otras emergencias, no nos estén chingando, porque es lo que dicen. O sea, hay otros estados peores, ustedes pues entonces a mí me parece que el tema está tremendo, Adriana. No, recuerda el escandalazo que se armó cuando la señora Clinton, que era jefa de Estado de los Estados Unidos, dijo en tiempos de Calderón que México era un estado fallido. Es más estado fallido ahora que entonces. Antes, por supuesto. Desde luego. Se refería a esta función básica que tiene todo Estado de mantener el monopolio de la violencia legal. Ya no la tienen. Caramba. Vamos a una pausa, ¿les parece? Regresamos a platicar más sobre este tema, que hay mucho de dónde cortar. Adriana Ochoa, Roberto Mendoza y su servidor Jesús Aguilar, en vivo en MG Comunicación. Bien, ya volvemos. Son las 6:52 de la tarde. Adriana Ochoa, Roberto Mendoza y Jesús Aguilar estamos en vivo a través del 96.1 Factor y también en Más FM 99.3. Este es el único espacio que tiene doble pegada para todos ustedes. Bueno, San Luis Potosí atraviesa por un momento complicado, Adriana. Hemos visto esta semana el ataque, que por fin hoy, ya comentaba yo al principio del espacio, el fiscal mismo 3 días después, acaba de aceptar, pues sí fue un ataque. No, pues no nos habíamos dado cuenta, se confundieron seguramente. Pero también el tema del Estado que guarda justamente toda la estructura de seguridad. El asunto de que el fiscal general del Estado entrara con renovados bríos y con tendencias diferentes a su antecesor, que era prácticamente pues ahí como un personaje en un estado semicomatoso en todos los sentidos. Yo no sé cómo lo reclutaron de regreso a la universidad, pero bueno, ese es otro boleto. El punto es que en esta condición en la que vivimos en San Luis Potosí, en donde tuvimos que hacer la transición a ser guardia civil, en donde no queda claro qué le toca a cada quien, porque también escuchamos hace unos meses que el gobernador decía, yo sí le voy a entrar al tema del combate al crimen organizado. Bueno, tampoco, hacen mesas itinerantes, van y vienen, tienen un vocero que no decide y que no tiene idea formalmente de lo que pasa y que más bien es como un escudo de contención de los temas. Yo no quisiera ser Miguel Gallegos, le mando un abrazo porque qué chamba tan jodidamente complicada quiso agarrar, pero el asunto es que el país está en llamas y San Luis está a punto de turrón. Adriana, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar en San Luis cuando estamos viendo que con esta desfachatez atacan el penal en plena zona industrial a las 5 de la mañana del principio de una semana y hasta este momento no pasa nada? Revisando el decreto de la creación de la nueva Guardia Civil, yo esperaba encontrar amplias diferencias entre lo que era la policía estatal anterior y lo que es ahora. Y no encontré, fuera del cambio del nombre, no encontré nada más. Es un decreto de 2 paginitas. Y
bueno, hicieron un anuncio de que iban a hacer grandes cosas, no se ha hecho. Si para empezar ni siquiera tenías activadas cámaras en la penitenciaría, pues ya te puedes imaginar cómo andará lo demás. Le preocupó más cambiarles el uniforme, por cierto, bastante feo. Es un uniforme que te los encuentras en algún camino y lo primero que piensas son estas guardias que se crean ahí, son las de autodefensa, ¿no? Le preocupó más eso que pensar en la infraestructura, en la estrategia, en qué hacer para recuperar y tratar de garantizar la seguridad, que es una función del Estado. Vuelvo a la esencia del Estado. El Estado se crea para garantizar la vida, el patrimonio de los ciudadanos, y no está en ninguna parte eso. Roberto Mendoza, desde la Ciudad de México, tú que tienes contacto con San Luis a través de este medio desde hace ya más de 2 años, tú que has estado siempre con la mira puesta en San Luis Potosí, pero que finalmente tienes perspectiva nacional. Estamos a punto de descomponer todo. Cuéntanos cómo nos ves. Fíjate que, o lo dices muy bien hace ratito, yo respeto a ustedes dos como periodistas y a la secretaria de Seguridad Pública también como periodista, pero me parece que en un cargo tan importante en donde pues tenemos una complejísima seguridad pública en el país, pues tener a un periodista me parece ya de entrada sí, no, está fatal. Algo que está mal. Entonces, ¿quién hace ahí la estrategia? Pues el ejército. ¿Y quién hace la estrategia al final? Pues el presidente. Son 32 estados que tienen su complejidad y sus particularidades cada uno, y San Luis Potosí tiene una particularidad importante, que es paso hacia la frontera de Estados Unidos, y también, pues, digamos, hacia Guadalajara, hacia Monterrey, etcétera, hacia Tamaulipas. Entonces, pues, ¿cómo se ve la estrategia desde la Ciudad de México, desde el centro neurálgico de la seguridad, para poderla traspasar al Estado? ¿Y qué es lo que se necesita? Presupuesto, más miembros de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, más miembros del Ejército. ¿Cómo se está atacando esta situación? No lo sabemos exactamente. ¿Por qué? Pues porque no nos lo dicen. O sea, lo único que sabemos hace muy poco tiempo es que en realidad está fallando la estrategia porque están aumentando los asesinatos, pero eso no es todo. Ataques como este, pues parece que no hubo una inteligencia suficiente en San Luis Potosí para poder decidir si estaba en peligro el penal y podrían atacarlo. No sé cómo lo ven ustedes. Qué barbaridad. El tema a mí me llama mucho la atención en todos los niveles. Primero, yo sigo pensando que la lógica política de este momento en el país ya está rebasada. El adelanto de la sucesión presidencial, mandando todo este mensaje de ya ni le muevan porque ya ganamos y tenemos el control, es lo peor que le puede pasar a alguien, porque cuando crees que ya tienes todo controlado y no hay manera de que alguien te obligue a cambiar, sueltas. Y entonces creo que el presidente está soltando. A mí se me figura que el discurso sostenido durante mucho tiempo tenía sentido. Estos últimos momentos del presidente, después de que sí tiene más del 50% de las preferencias electorales en este momento, lo está poniendo en una condición difícil. Desgastar al sistema hoy tampoco parece tan difícil, simple y sencillamente porque la gente se está muriendo, ¿eh? Todo lo demás puede ser discutible. Su política de salud, nadie puede decir que el COVID pues se lo debemos a López Obrador. O sea, nadie puede decir que el mundo sabía cómo manejar un tema de pandemia como que estamos todavía atravesando. Esas cosas se pueden discutir, pero finalmente quedan de un lado. También que si la política exterior, que si las posiciones que tiene con Venezuela y con Argentina o con otros países, ahora Bolivia, Cuba, pues también, que estaba plegado a Trump, que era nadie entendió finalmente esta condición dentro de su feligresía. O sea, todas las cosas que le han pasado a López Obrador son importantes, pero no son urgentes. Pero esta urgencia que está teniendo el país de una respuesta en el entorno específico de la seguridad, me parece que es esencialmente su Waterloo.
y va a comenzar a cobrar un sentido mayor. ¿Por qué? Pues porque sí tiene un descontrol. Quisieron minimizarlo, fue llamada de petate, pero la acusación de Porfirio Muñoz Ledo que lanzó contra López Obrador es tremenda, ¿no? Y además lo retrata. Decir de regreso que es corriente y vulgar Muñoz Ledo por haber dicho esto y que es un juicio sin fundamento temerario, es la defensa álgida de un tipo que ya está desconectado de la realidad. Ahora, yo no quisiera pensar que el presidente es, sí, efectivamente, quien hace acuerdos o no, pero entonces es el presidente peor informado de esta historia reciente de este país, porque lo que está pasando es que nos arrebataron los territorios y la tranquilidad, y la sangre va a correr de aquí a que acabe su sexenio de la manera más cruenta, y sí será el sexenio más violento de la historia de México. Adriana, un comentario final. Va a ser el sexenio más violento y lamentablemente también el que menos posibilidades haya de réplica política. ¿Por qué? Porque lamentablemente las fuerzas políticas de oposición están perdidas, no hay forma. Esto le va a costar de lleno a la ciudadanía y será hasta que la ciudadanía lo soporte. Roberto. Pues no solamente va a ser el sexenio más violento, sino va a ser el sexenio en donde el crimen organizado alcanzó el poder político. Tremendas declaraciones. Bueno, yo les agradezco mucho a Adriana Ochoa, nuestra querida maestra de periodismo, directora hoy de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma, directora editorial de el periódico Pulso, a mi querido Roberto Mendoza, con una larguísima trayectoria en medios nacionales y también de la Ciudad de México, televisión, radio, prensa, internet, por supuesto analista político y comentarista de este espacio desde hace más de 2 años y 3 meses. Robert, Adriana, queridos, gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego, Robert. Un abrazo, muchas gracias, Adriana, mucho gusto. Esta fue una presentación de MG Comunicación.